Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre aspectos importantes para prevenir la conducta suicida en adolescentes. Durante la adolescencia hay un periodo de vulnerabilidad más importante debido a que en los procesos de maduración cerebral el área prefrontal todavía no se ha conformado de manera adecuada y las funciones de planeación y control de impulsos están un poco disminuidas. ¿Ok? Esto hace que los adolescentes puedan estresarse mucho más fácil por algunos aspectos que para los adultos podrían ser considerados de poca relevancia o de un nivel de estrés distinto a cómo lo perciben sus hijos adolescentes. ¿Qué necesitamos identificar? Primero, que cualquier tentativa de conducta suicida, un mensaje, un comentario, un dibujo, hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces el proceso suicida no es un evento en particular, sino es un proceso que tiene varios meses o años corriendo y que muchas veces el adolescente ha intentado comunicar o transmitir la información a sus seres queridos, sin embargo, no ha habido un receptor sensible ante esas señales. Por eso es que ante la primer señal, inmediatamente necesitamos responder. Primero, no exagerar ni sobrealarmarnos sobre una situación, excepto cuando hay una conducta suicida o identificamos un plan elaborado de conducta suicida. Ante esta situación, inmediatamente hay que visitar a un centro especializado en salud mental para que hagan la valoración y posiblemente el internamiento del paciente. En caso de que sea una ideación suicida pasiva, una obsesión suicida, es indispensable visitar a un profesional. Nunca intentemos resolverlo nosotros solos, porque muchas veces en nuestro afán de ayudar podemos generar una sensación de minimizar la experiencia del adolescente o bien de reaccionar de manera inadecuada o sobre reaccionar ante alguna situación. Nunca debemos ver una conducta suicida como una forma de llamar la atención o una exageración melodramática. En ese sentido, nuestro trabajo como adultos, ya sea en la función de padres, de terapeutas o de educadores, necesitamos comprender primero la experiencia de sufrimiento que presenta el adolescente, posteriormente identificar cuáles son los factores que más frustración le están generando. Debemos de recordar que la conducta suicida siempre está relacionada con un alto nivel de frustración. Esa frustración va generando un desgaste tal en la vida del adolescente que llega un punto donde siente que ya es insostenible, que ya no puede solucionar la situación y ante ese alto nivel de frustración, la única posibilidad se vuelve la muerte o la conducta suicida. No es que el adolescente ya no quiera vivir, ya la premisa central es que ya no quiere vivir de esa manera y la única respuesta que encuentra para solucionar su problema es la conducta suicida. Y vemos que ahí el adolescente intenta resolver un problema temporal con una decisión determinante, que ya no tiene vuelta atrás en caso de que logre consumar la conducta suicida. Hay diferentes niveles de riesgo en la conducta suicida, pero eso no lo vamos a determinar nosotros. Necesitamos llevar al adolescente con un profesional para que le hagan una valoración, tanto psicológica como psiquiátrica. Es indispensable entender que la conducta suicida no emerge de la nada. Muy probablemente haya un antecedente o una comorbilidad como depresión, trastorno de ansiedad, inicios de un trastorno de personalidad, rasgos de temperamento de carácter ligados a la impulsividad o hacia la depresión y la melancolía que pueden conducir a que él o la adolescente tengan esta conducta suicida. Hablamos de conductas suicidas desde el momento en que la persona empieza a tener ideas de ya no querer estar con vida o de plantearse la posibilidad de cómo sería el mundo sin su presencia. Muchas veces el adolescente piensa que si él ya no estuviera o ella ya no estuviera, su familia estaría mejor. Y ese es un pensamiento un tanto altruista en relación a querer mejorar las condiciones de vida de los otros, pero sobre todo de percibirse a sí mismos o a sí mismas como una carga.
En ese sentido, lo que yo les pido es que tengamos una sensibilidad profunda ante el dolor del otro. Muchas veces intentamos resolver o minimizar o decir, ya va a pasar, no te preocupes. Esta actitud resolutiva lo único que hace es que el adolescente sienta que está siendo invalidado. Además, no comprendemos realmente cuál es la dimensión del sufrimiento que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a clarificar algunos puntos centrales antes de que terminemos el video. Primero, hay que entender el contexto del adolescente. Si está sufriendo bullying, si está teniendo problemas académicos, si está teniendo problemas familiares, si está pasando por un duelo, si tuvo una decepción muy grande, entre otros factores. Ya que entendemos el contexto, ahora hay que comprender identificar las señales que nos ha dado en relación a la conducta suicida. Redes sociales, dibujos, mensajes, comentarios, películas o series muy enfocadas en el tema, música, camisetas, ropa, todo lo que nos pudiera dar un indicador que el adolescente o la adolescente pueden tener una tendencia hacia la conducta suicida. Tercera fase, hay que escuchar y comprender para valorar desde nuestro propio criterio cuál sería el nivel de riesgo. Posteriormente, además de nuestro propio criterio, hay que invitar al adolescente a que vaya con un profesional o llevarlo con un profesional a que haga una valoración sistematizada sobre el tema de la conducta suicida. Hay escalas, hay entrevistas, hay factores que nos pueden dar esos parámetros. Se necesita una atención multidisciplinaria, un psicólogo y un psiquiatra. Generalmente se va a requerir una atención farmacológica. En ocasiones, cuando es una ideación suicida pasiva, puede ser solo un evento que esté generando algo y no se requiera la medicación y solo se acompaña con la terapia. Posteriormente, ya que está el tratamiento, necesitamos acompañar al adolescente en la experiencia que va teniendo y también darnos cuenta cómo contribuimos, ya sea como padres o en la función que estemos como adultos, a que el adolescente se sienta de esa manera. ¿Ok? Y tratar de ir haciendo correcciones o modificaciones con respecto a nuestras conductas o actitudes respecto a la relación que tenemos con la persona. Finalmente, hay que dar un seguimiento continuo. Muchas veces, cuando el adolescente ya no refiere a la conducta suicida, los padres inmediatamente desatienden el tema y consideran que fue solo un hecho que intentó llamar la atención. Siempre hay que pecar de desconfiados a pecar de confiados. De repente, confiarnos demasiado puede exponer al paciente a realmente llevar una conducta suicida. ¿Ok? Finalmente, la invitación más importante es ayudarle al adolescente a que se dé cuenta que tiene el apoyo necesario para enfrentar los problemas temporales de la vida. Los problemas académicos, los problemas económicos, los problemas afectivos, todos se pueden resolver. Pero cuando digo esto, no hay que decir eso inmediatamente. Hay que entender por qué no es que, de qué manera no ha sido capaz de resolverlo y también explorar alternativas para irlo resolviendo. Y no resolverlo inmediatamente, sino dar el soporte necesario al adolescente para que encuentre el tiempo y las formas, sus maneras de ir haciendo frente. Lo que nosotros podemos hacer es ayudarles a ampliar la perspectiva de lo que está sucediendo para que no tengan esta visión de túnel que muchas veces los conduce a la ideación suicida. Un punto muy importante que me gustaría señalar es que en ocasiones hay algo que yo le llamo focalización suicida u obsesión suicida. Es decir, es un punto donde el adolescente la mayor parte del día, casi todos los días, está pensando en la conducta suicida. Muchos adolescentes tienen meses, años con esa focalización suicida y solo están esperando que haya un detonante importante en cuanto a energía o eventos para consumar el acto. En esos casos es importante una atención de urgencia con un profesional calificado y con experiencia en el tema. No cualquier psicólogo, no cualquier psiquiatra puede hacer un abordaje adecuado en este nivel de riesgo del adolescente. Incluso cuando existe esta obsesión suicida, hay que contemplar la posibilidad del internamiento, no solo cuando ha habido intentos previos. ¿Ok?
Siempre que un adolescente haya tenido un intento previo, eso sube mucho el riesgo de la conducta suicida. Cuando ha habido un intento, aunque sea de baja letalidad, es decir, que no haya puesto en riesgo de manera grave la vida del adolescente, es importante valorar el internamiento, porque lo más probable es que lo vuelva a intentar. ¿Ok? Entonces, ante un intento previo y ante esta categoría que denominamos obsesión suicida, es importante que haya una valoración focalizada, especializada, y siempre se haga la valoración para determinar si existe o no la necesidad de un internamiento. Bueno, espero que esta información sea de ayuda para ti como padre de familia, para ti como psicólogo o para ti como educador u orientador de un adolescente. Espero que este video les guste y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.